Buenas noches para todos nuestros amigos que nos reunimos a estudiar Gnosis en este instante. Hoy transmitimos de Santuario de la Casa del Sol, Florida Valle, para todos nuestros amigos que están estudiando Gnosis en este curso de primeras cámaras. Y pues tenemos hoy la participación de Diana Marcela, Emilio Norberto, Daliana Leiter, Nancy Consuelo, Orlean Flores, Gladys, Víctor Mario, Luz Dari Rosales, mi esposa, y ese servidor, y las personas que vayan agregándose a este estudio, bienvenidos a nuestra programación de hoy. Hoy vamos a estudiar las 8 virtudes del Kundalini. Hemos hablado que Kundalini es el nombre que le da a la Divina Madre en el Oriente, los indostanes. Y nuestro maestro Samael Aumeor pues tomó el nombre de esa cultura oriental de los indostanes para, digamos, darnos a nosotros también ese tipo de cultura, traerla con ese nombre a nuestros estudios gnósticos. También nos trajo el nombre de Maya, también nos trajo el nombre de Tonantzin, Ave María, Ran-Io, etcétera, etcétera. Pero hoy la tenemos como el Kundalini. Dice así: el ascenso de nuestra energía por la columna vertebral es posible cultivando las virtudes. Esto considero que es bastante importante que lo tengamos muy claro, porque cuando las personas normalmente empiezan a trabajar en su trabajo sexual, parejas, casadas, pues no tienen muchas veces en cuenta las virtudes que nosotros debemos de desarrollar en la medida en que transmitamos nuestra simiente o nuestras energías sexuales. No tenemos en cuenta, claro, nosotros empezamos pues normalmente nuestro trabajo con la pareja, con lo que tenemos: lujuria, lascivia, digamos una cantidad de errores permanentemente, pero a diferencia de lo que sucede en las parejas que no están transmutando la energía sexual, que no les interesa, la diferencia es que a nosotros pues hemos entendido, comprendido que vamos a realizar un trabajo profundo y serio, y que aunque tengamos todos esos errores y defectos, vamos a por lo menos a intentar pues no botar la simiente, a trabajar para que eso no suceda. Pero eso va acompañado del desarrollo de otras virtudes que debemos paulatinamente ir desarrollando, y cada vez más, con más profundidad, con más certeza. En todo caso, pues esto es muy necesario, porque si se entra a trabajar con el Kundalini, la magia sexual, o sea, las dos personas transmutando, varón y hembra, sin botar la simiente, pero si se empieza ese trabajo, pero no se tienen en cuenta los cambios que hay que dar, sino que se es iracundo, que se es impaciente, que es perezoso, que se gana la plata mala vida, que hace negocios ilícitos, que chantajea, que piensa de una forma negativa todo el tiempo, vive con mucho rencor sobre los demás, que realmente tiene mucha zozobra, no vive en paz, que el verbo lo usa para amenazar, para adelantar, para irritar a los demás, que su voluntad es muy mínima. Pues si una persona con todas esas maneras transmite la energía sexual, debe de empezar a comprender, y a través de esta conferencia, que es necesario tener claras esas 8 virtudes que nos van a llevar a desarrollar el ascenso de nuestra energía por la columna vertebral en una forma más contundente.
Ante todo, tenemos que entender que tenemos el ego animal. El ego es una energía pesada, inteligente pero negativa, astuta, fuerte, tan fuerte que nos tiene dominados. Y aquí, aunque se habla del ego, tenemos que decir que es legión o yo pluralizado. Y que él en sí está clasificado en tres maneras. Tenemos el deseo, representado en la pasión de Jesucristo por Judas, el demonio del deseo. Tenemos el demonio de la mente, representado en la misma pasión de Jesucristo por Pilatos. Y tenemos el demonio de la mala voluntad, representado en la pasión de Cristo por Caifás, este pontífice, pues que era sacerdote, fue uno de los terribles traidores del Señor en Cristo. Entonces, tenemos que comprender que el ego animal es el obstáculo para que realmente uno trabaje. Pero uno puede trabajar teniendo todo este tipo de egos en la magia sexual, quiero decir. Entonces empezamos a dominar el deseo, a dominar la mente y a dominar la mala voluntad. En cada acto sexual hay deseo entre el hombre y la mujer. Deseo de saciar el apetito sexual, deseo de poseer o de ser poseído. Está la lascivia, la lujuria que se manifiesta a través del deseo. Este fuerte demonio del deseo nos hace sentir en el pecho sensaciones de amor y de dulzura y ternura mientras que consigue lo que él desea. Pero ese engaño precisamente se llama traición o traidor, Judas, porque él pues se siente en el corazón este deseo como amor y no es amor lo que verdaderamente lo que se siente ahí, es otra cosa. Es el mismo deseo bien, digámoslo, bien camuflado. Tenemos a Pilatos, la mente con todas sus estrategias, sus pensamientos, él dice que se dicen sus teorías, con todas sus excusas. Tenemos a este que se lava las manos y que dice yo no tengo oportunidad, que yo no soy capaz, o que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro, programando. Eso es la mente. Él no quiere saber nada de Cristo. Contra ese defecto hay que trabajar. Tenemos a Caifás, el demonio de la mala voluntad. Es pues muy terrible porque sin voluntad no podemos dominar la mente ni dominar el deseo. También en pleno acto sexual, la voluntad que tengamos es expuesta al máximo y el momento en que el hombre debe retirarse para no derramar su simiente es un acto de voluntad, porque en ese momento está en un gran disfrute de su parte sexual, tanto él como ella, y él por no derramarse, por ver que ya es suficiente el proceso que ha tenido en ese acto sexual, se retira a tiempo antes de que pueda sobrevenir el espasmo, el desarrollo de su simiente. Y entonces se retira a pesar de el sentir de la mente y del deseo que quieren a toda gana continuar con el acto sexual y que finalmente lo normal dentro de esta humanidad es llegar a la fornicación o al derrame de la simiente tanto de ella como él. Cuando el hombre domina esa bestia, tiene un acto de voluntad, un poder, ahí en ese momento empieza a multiplicar la voluntad en sí mismo. Pudo dominarse en el momento más agradable en su intimidad
con su pareja. Ahí es cuando se empieza a fortalecer la voluntad. Ahí es cuando se dice hombres de buena voluntad. La primera virtud que nosotros debemos de desarrollar es la comprensión. Una cosa es entender, otra cosa es comprender. La comprensión es más de la conciencia, del alma que anhela una transformación. La comprensión es una virtud que nuestra madre nos da cuando le somos fieles en el proceso de la transmutación sexual. Gradualmente, entre más fieles seamos en la transmutación sexual con la pareja, entre varón y hembra, pues entonces más comprensión se irá desarrollando para vivir la vida y vivir la gnosis. Hay que tener en cuenta que los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿cuáles son? Nacer, morir y el sacrificio por la humanidad, nos llevan al equilibrio del ser y el saber. No tengamos afán, y les recomiendo y les sugiero, no tengamos afán mucho de saber. Cuando hay mucha ansiedad de saber, realmente revisemos por qué hay tanta ansiedad. El saber pareciera que fuera tan importante, pero si nosotros nos damos cuenta cuántas existencias hemos venido teniendo y hemos tenido el tal estudio académico y a estas alturas nosotros nada sabemos. Porque ese estudio intelectual no queda en la conciencia, queda en la mente. Y la mente no tiene esa facultad de tener grabado ese saber todo el tiempo. Pero la conciencia sí tiene el sentido del ser, de una manera el fuego realmente que unifica con el Padre y el Hijo, o la conciencia y el Hijo, o el alma y el Hijo. Allí se nos da más la capacidad de la comprensión que el entender por un saber. Es obvio que el saber es necesario, pero sin tanto afán. Cultivemos al ser, porque es que lo que menos tenemos es el ser. El saber parece que fuera, digamos, un afán por estudiar las cosas de este mundo. Pero si dedicamos el anhelo por estudiar las cosas de Dios, la gnosis, la vida de Cristo, eso ya es más profundo y ahí se genera la comprensión de esos estudios gnósticos con más facilidad porque ya eso va directo a la conciencia. Ya es un saber para la conciencia, ya no es un saber para la mente. Muchos estudiantes estudian los libros del venerable maestro Samael Aun Weor y guardan en la mente con muy buena memoria hasta los capítulos de tales libros, se saben muy bien las palabras del maestro, pero eso no quiere decir que estén comprendiendo las enseñanzas gnósticas. De pronto hay muchos estudiantes o misioneros o conferencistas estudian estos libros, estos capítulos de los libros del maestro Samael Aun Weor y dan las conferencias, pero los dan desde lo que han comprendido o más de lo que han leído de los libros que lo que han podido comprender en la práctica de las enseñanzas gnósticas. Y eso es lo que, como ustedes, mis estimados amigos, no deben de hacer. Es mejor practicar las enseñanzas gnósticas del maestro para formar el equilibrio entre el ser y el saber, porque al practicar se va sabiendo, se va conociendo, se va comprendiendo la gnosis. No nos afanemos por saber más de este mundo, les sugiero. No nos embelecemos queriendo saber o querer leer cuanto libro por allí de aquello nos parezca
muy bonito el título y que queramos meterle más información en la mente, esa ansiedad, eso nos puede llevar a confundirnos y luego alejarnos del verdadero camino de la enseñanza gnóstica. Hay mucho falso gurú, hay mucho librito por ahí con buena pasta, con buenos títulos, pero sin profundidad. Y una persona que no cultive hacer y que tenga poca comprensión, puede quedar por ahí alucinada con esas imágenes pseudoesotéricas y finalmente le da la espalda a las enseñanzas gnósticas que son mucho más profundas. Bien, entonces el equilibrio debe de ser entre el ser y el saber, y eso nos da una comprensión de la gnosis, de lo que debemos de hacer en la vida para tomar decisiones con respecto al vivir, al convivir, para aprender a vivir aquí con la esposa, con el esposo, con lo que sucede en la vida, que por ejemplo, en una de esas situaciones de el trabajo con la esposa y no tengan hijos, y que de pronto en uno de esos actos sexuales, pues él perdió su simiente. La mujer queda en embarazo si está apta en ese instante, y entonces hay que comprender eso. No es para no hacer golpes de pecho ni para entrar a sentirse derrotado, sino que es algo que ya está, comprender con esa naturalidad las cosas de que quien está aprendiendo, como para no torturarse y darle la espalda a las enseñanzas gnósticas, porque realmente no pudo en ese instante transmutar, sino que derramó y su esposa quedó en embarazo. Comprenderán también que quienes lo miran, los mismos estudiantes gnósticos, van a comprender que aquellos que lo señalan y dicen, vea, estos se casaron hace 2 años o 3 meses o tantos años y ya la mujer está en embarazo. Y entonces fornicó. Siempre va a haber esto, mis estimados amigos. Hay que comprender que la mente del ser humano es así, necia, metida, irreverente, que estamos mirando cómo señalar a los demás y juzgarlos. Entonces, les digo que en muchos momentos de estos estudiantes gnósticos, más de una esposa quedó pues en embarazo con su esposo por allí, empezando el matrimonio. Y en 4 años tuvieron 3 hijos y entonces la gente empezó a decir, vea estos, mire, lo que vieron fue, en vez de transmutar, vinieron a fornicar, y eso se llenó pues de juzgamientos, señalamientos, y eso hay que comprenderlo, eso no lo puede marchitar a uno, dejar que hablen. Lo importante es uno continuar hasta lograr el proceso y estabilizarse en el trabajo de la transmutación sexual. Hoy tenemos pues la siguiente virtud de la voluntad. La voluntad real es una facultad de la esencia y solo poseemos chispazos de ella por estar embotellada en el ego. Es así, nuestra voluntad la ha tomado el yo psicológico y ha hecho débil a la esencia o a la conciencia. La conciencia se ha quedado embelesada. Es decir, por más que he intentado, no ha podido, porque yo la ha llevado a identificarse con las cosas de este mundo, con sus deseos, con la mente, con su mala voluntad, y la poca voluntad, la conciencia no es suficiente para semejante, pues digamos, poder que tiene actualmente el yo psicológico. Entonces, sin voluntad, no podríamos nosotros transmutar la simiente. Si no somos capaces de retirarnos en el acto sexual cuando sentimos que es, digamos, muy sensible y hay mucho fuego y hay mucha sensibilidad en pleno acto, si no somos capaces de decir, paro aquí, me retiro
y sigo transmutando mi simiente con este fuego ya encendido, sin la esposa, sino en ese momento se retira él y ella y siguen respirando profundamente para aprovechar el fuego. Aunque en ese momento no haya peligro, se pueden retirar. Y eso es un acto de voluntad. Claro, no es que ustedes o el que esté practicando empiece a transmutar la siguiente con su esposa y lleven 5 minutos en la relación y él esté muy bien, ella esté muy bien los dos en plena actividad y en pleno oración y ya se retire por eso. Acordémonos que la relación puede durar bastante tiempo y con buen fuego encendido, pero hay que tener una disposición a tener dominio de la mente, a tener voluntad para dominar la mente, a tener voluntad para dominar el acto que se está teniendo en ese momento, tener control para no derramar o botar la simiente por el calor, por ese proceso que se está viviendo de la pareja en ese instante. Porque esa parte erótica del hombre y de la mujer en pleno acto conlleva a una, digamos, sensibilidad fascinante que el cuerpo y todos los sentidos quedan embriagados con ese placer que se está viviendo, que nubla cualquier, a veces, interés de retirarse por continuar viviendo lo agradable del acto sexual. Allí uno no puede, digamos, perder el norte de lo que se está haciendo, el por qué y el para qué. Entonces, cuando tenemos media hora de estar trabajando, nos podemos retirar triunfantes y hacer la respiración profunda varias veces y luego descansar. Ese acto es de voluntad. También hay un acto de comprensión. Entonces son dos virtudes que se están ejercitando y que la Madre Divina a ella misma le estamos dando el poder. Le estamos dando el poder a ella porque en vez de botar la simiente, la estamos transmutando y ella se alimenta de esa voluntad, de ese fuego que no se derrama. Entonces, eso es, por eso se llaman las 8 virtudes del Kundalini. Hay que tener la virtud de la buena voluntad para tener el control de nuestros sentires, nuestros pensamientos y nuestras acciones de instante a instante. Tenemos el recto uso del verbo o el recto hablar. Recto hablar. Dice, el mal uso del verbo es un obstáculo en nuestro proceso espiritual. Pues usar mal el verbo no solamente es gritar con ira, con soberbia, con orgullo, al uno o al otro. Usar mal el verbo es decir palabras soeces, vulgares. Esa costumbre que tenemos muchos de decir palabras que aprendimos cuando estábamos niños y que nuestro papá y nuestra mamá nos celebraron cada madrazo que dijimos, que en el colegio y los compañeros estudiando decían tales palabras y nosotros no nos podíamos quedar atrás, porque si nos quedábamos atrás sin pronunciar esas palabras, entonces seríamos para nuestros amigos unos tonticos, unos bobitos. Y para no quedarnos atrás, entonces empezamos a repetir cosas, unas palabrotas de estas y hasta más fuertes de las que escuchábamos como gran cosa. Y que actualmente ya nosotros, estando adultos, todavía las pronunciamos. Ya es una manía, es una costumbre que nosotros podríamos revisar para
no usar más ese tipo de vocablos, de palabras soeces, porque ese es mal uso del verbo. Y nuestra madre Kundalini, por ese mal uso, no tiene ascensión por nuestro canal medular, no sube, porque ella no va a darle poder al verbo para que se siga usando mal. Ella está relacionada con el verbo, ella está relacionada con la palabra. El fuego sexual está relacionado con el poder del verbo. Toda palabra que digamos trae su consecuencia. Toda mentira pronunciada por el verbo, pues obviamente traerá una consecuencia negativa. Y tras de eso, nuestra Madre Divina no va a acolitar que estemos diciendo mentiras, que estemos haciendo mal uso del verbo. Por ello, no podrá ascender nuestra Madre Divina y despertar nuestros chakras, no podrá despertar nuestras iglesias, no nos podrá dar la iluminación ni la purificación. Debemos de nosotros empezar a tener un recto uso del verbo. Cuando decimos recto, estamos poniéndolo en tela de juicio el tema de la moral, porque para muchos la moral pues es como la base de cualquier cambio. Pero es que la moral está sujeta a las culturas, al llamado tiempo. La moral no puede ser la base para uno cambiar. Hay un sentido más allá profundo que es la ética de la lógica, de la conciencia, cual dice con el sentir en el pecho qué es lo que debemos de decir y cómo lo debemos de decir y qué no. Todos aquellos que de nosotros que hacemos mal uso del verbo, cuando estemos en plena atención y usemos el verbo negativo y estemos en atención, nos vamos a dar cuenta que hay un centro por allá en nuestro corazón diciendo que está, digamos, mal hacer uso del verbo de esa manera. Se siente como un remordimiento, un llamado de atención. Por allá en el corazón, muy en el fondo, uno se da cuenta que no debió de hablar así, de decir así las cosas. Uno se da cuenta. Esa es la ética de la conciencia. Esa es el sentir verdadero más allá de la moral, que hay que estar atentos de lo que el corazón, cuando uno ama a la madre, ¿qué nos dice ella? En todo caso, aprender a tener una voz mesurada cuando realmente lo necesitamos y no atropellar a nadie con la palabra. No es fácil, pero tampoco es imposible. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. La cuarta virtud de el Kundalini, ella nos exige pensar bien. O sea, cuando digo nos exige, no es que ella se nos presente y nos dice con el dedo señalando, tú tienes que aprender a pensar bien. No, la ética de la transmutación sexual, la ética de la conciencia para transmutar la energía sexual, nos habla de que hay que pensar bien, que hay que tener un recto pensar. Se dice, se desprende desde el mismo fondo de la esencia, este recto pensar. Y el yo siempre quiere adueñarse del centro pensante. Así es, el ego, el yo psicológico, está adueñado de la mente. Todos los pensamientos que normalmente tenemos, en su gran mayoría, provienen del ego, del yo psicológico. Entonces, hay que aprender a pensar. Es más, hemos dicho que la forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando nosotros estamos atentos de sí mismos, en vez de darle rienda suelta a que la mente diga cuanto pensamiento salga, si estamos atentos, nos damos cuenta de forma serena que los pensamientos empiezan a desaparecer y se siente una calma, se va llegando a un silencio y que cuando menos se
piensa es que se está surgiendo desde el fondo de la esencia un sentir que claramente parece que fuera un pensamiento. Por eso se dice que hay que sentir con la mente y pensar con el corazón. Entonces, no se puede estar uno transmitiendo la energía sexual con la esposa o ella con él y estar pensando en casas, carros, becas, en negocios, en cosas macro, por allá, sueños, fantasías, en loterías, en el caballo que se compró, o en la otra muchacha, en la otra amiga o en el amigo, en el acto sexual y normalmente en la vida cotidiana. Hay que revisar la costumbre de pensar. Ya hay unos yoes que están acostumbrados a pensar de tal manera y se dan por hecho de que como que es la única forma de pensar, y eso es falso. Que hay que estar pensando siempre cuando uno ve a los vecinos, por ejemplo, cómo visten, cómo caminan, qué hacen, y uno con la mente está rotulando todo lo que ellos están haciendo. Eso es una pérdida de energía. Darle a esto, digamos, fortaleza con este tipo de pensamientos es perder la misma energía. No estamos alimentando a nuestra Madre Divina Kundalini. Esa no es una virtud del Kundalini. Esa es un error del ego psicológico. En esta diapositiva tenemos la recta manera de ganarse la vida. La ganancia en forma cruel, despiadada o causando perjuicios a los demás son obstáculos graves en nuestro desarrollo espiritual. Y esto sí que para todo discípulo o estudiante iniciado que empieza con el trabajo de la transmutación sexual con el nacer, pues es importante que se debe tener en cuenta. Digamos que como aprendices, todos tenemos un momento donde ya empezamos a caminar en la iniciación. Y la iniciación es nuestra misma vida, y más profundamente se inicia uno de los misterios cuando uno toma la cruz, se niega a sí mismo y sigue a Cristo. Cuando uno toma a la esposa o ella toma al esposo, niega sus defectos, su forma de pensar, sentir y de actuar. Cuando ella niega toda posibilidad o él niega toda posibilidad de ganarse mal la vida, de pensar mal, cuando él niega todas esas posibilidades, está, digamos, fortaleciendo las virtudes del Kundalini en sí mismos, en el interior de cada quien. Ahí somos iniciados. Pero cuando el estudiante quiere iniciarse en el camino espiritual con la transmutación sexual, pero sigue pensando de la misma manera siempre, ganándose la vida mal a vida y sintiendo mal, mejor dicho, totalmente como que si hubiera solamente a su vida horizontal le hubiera agregado la transmutación sexual, que es de los que mantiene por ahí en el billar, en la pelea de gallos, en la pelea de los toros, en las ferias, de parranda en parranda, por ahí mujeriego, coquetona, coquetón. Ese tipo de comportamientos son de la vida de la horizontal. Y eso no está haciendo ninguna diferencia, pues, en alguien que tome el camino iniciático. Y en esto hay grados y grados y niveles de comprender y de vivir esas mismas cosas. Ya hablamos nosotros los niveles del ser, la escalera maravillosa hacia arriba, en el ahora. En todo caso, mis estimados, nosotros para ganar la vida espiritualmente, en lo físico, tenemos que tener mucha fe en Dios. Tengamos claro que nuestro maestro Samael Aun Weor habló de 3 designios que
todos debemos de tener en cuenta cuando empezamos este camino. Dice los 3 designios de Canchorrita, así la llamó o le han llamado a eso. Yo no entiendo por qué le dicen Canchorrita. Pero lo que se dice es que son 3 designios que se ajustan a un proceso iniciático. ¿Cuáles son? Techo, abrigo y comida o alimento. Conformarnos con tener un techo, con el abrigo que obtengamos y con el alimento que nos den. Claro, eso no es uno vivir en la pobreza inmunda, no, sino es nuestra disposición a la gran voluntad del ser de que nos dé para vivir como Él considere que nosotros lo ameritamos. Muchos pueden tener, digamos, una buena economía y eso es digamos, un dharma, algo que se merecían tener. Si el ser quiere que el hijo cambie hacia adentro y hacia arriba, se transforme, y si ese es lo que el ser considera que el hijo debe tener, ese tipo de economía buena, pues está bien entonces. Sin embargo, el hijo sabe que ahí se puede confundir y que debe de encontrar la manera de cómo hacer buen provecho de sus economías, de sus dineros, para no aprovecharse de nadie ni pasar por encima de nadie, y más bien hacer obras de caridad que multipliquen su dharma con relación al ser, que de pronto podría tener para un proceso como acá en el mundo lo han establecido, una pensión, una plata por ahí para cuando usted en los momentos de la vejez. Eso es cada quien lo tendrá que estudiar en su debido momento. Pero cuando hablamos de que debe haber una entrega en el camino crístico, cuando el iniciado empieza a trabajar, debe de tener claro que debe soltar todo apego, toda ansiedad, toda ambición por las cosas del mundo, y que se debe concentrar en el trabajo interior y transmutar su simiente sexual para que su comprensión se desarrolle más y su gran voluntad se multiplique. Porque con poca voluntad nosotros espiritualmente, ante cualquier negocio ilícito, lo único que hacemos es decir, echémosle mano a eso porque si no, yo no sé cómo voy a hacer para vivir. En ese momento estaríamos dándole rienda suelta a la mala voluntad y a la poca fe que tenemos hacia el Señor. Cuando tenemos buena fe hacia Dios, dejamos cualquier negocio tentativo que nos haga enredarnos, y que Dios decida por nosotros y para nosotros qué hacer, qué comer, cómo vivir, qué ponernos en el cuerpo, qué es lo que necesitamos, cómo cubrir el cuerpo. Esto no es fácil porque estamos llenos de miedo, de derrotismo, tenemos ansiedad, tenemos ambiciones, tenemos deseos de salir adelante en la economía. Eso es lo que nos dijeron nuestros papás, nos enseñaron en las culturas. Y eso es todo lo contrario de lo que nosotros debemos hacer espiritualmente. Espiritualmente a nosotros nos deberían de haber dicho, busquemos a Dios. Nos enseñaron a hacer algunas manualidades, nos enseñaron a cultivar la belleza y a cultivar las plantas, los jardines, a cultivar cualquier talento espiritual o que desarrolláramos en este mundo para ganarnos la papa, como se dice por allí. Y que no tuviéramos una dependencia del sistema educativo para pasar 11 años perdidos y no saber luego qué decisión tomar, de qué profesión vamos a vivir luego. Que nos enseñaron que teníamos que tener mucho estudio para ser alguien en la vida. Y acá nuestro maestro nos está diciendo que tenemos que tener una recta manera de ganarse la vida. Y no es con una profesión o con un título de profesional,
como nos vamos a ganar la vida. Es entregándonos al Señor y que la profesión que tengamos, sea por el talento o por lo que ya hemos estudiado, sea apenas una herramienta para nosotros ayudar a los demás y tener para la papa, sin que eso pase al extremo de pasar por encima de los demás, causando perjuicios a los demás, haciendo sufrir a los demás, engañándolos. Esto es bien profundo porque tiene muchos bemoles y la mente tendrá por cualquier parte mil excusas para decir cosas y refutar lo que estamos diciendo aquí. Pero pues eso lo vamos a dejar que cada quien lo pregunte ahora, que lo refuten, está muy bien. Es parte del estudio que estamos haciendo. Quiero preguntarles si tienen alguna inquietud sobre lo que estamos diciendo, quieren hacer una acotación o preguntar algo sobre estas virtudes que estamos hablando aquí de esta conferencia. Buenas noches. Tengo una pregunta. Cuando nosotros iniciamos, pues se inicia el proceso, primero que todo, leyendo los libros del maestro, practicando las enseñanzas, pero en el transcurso de la vida se empiezan a presentar diversas situaciones en lo económico, en la salud, en muchas cosas. Mi pregunta básica sería, ¿cómo hacer para fortalecernos en la fe? ¿Cómo saber, digamos, arroparnos en esa confianza? Porque estamos en el camino del filo de la navaja y uno no se imagina cómo es caminarlo. Son frases del maestro. Entonces, ¿cómo hacer uno para sentir esa fe, como para no bajarnos de nota en los procesos que se tenga que vivir? Bueno, la fe es solar, carácter solar, como la humildad. Y ella es de la conciencia, no puede ser de la mente. En algunas existencias pasadas, derrochamos nuestra simiente, derrochamos todas las energías con la forma ilícita de pensar o de obrar, de vivir la vida, etc. Y nos encontramos por algún merecimiento en la existencia que tengamos ahora, con los estudios gnósticos y que nos hablan de que debemos de conformarnos con los tres designios, cuáles son alimento, techo y abrigo. Cuando hablan de conformarse, pues el ego ahí no le gusta mucho eso, porque el ego sí quiere tener una vida confortable, segura, el ego quiere vivir a todas anchas, y como el ego es miedoso, el ego es gallina, él quiere asegurarse de un futuro, él quiere estudiar para tener una profesión, el ego quiere estudiar para ser alguien en la vida, tener ya como los demás tienen, entonces él también quiere tener sus dos fincas, su casa. El ego es envidioso. Él está mirando lo que tienen los demás y él también está haciendo cuentas qué es lo que quiere tener. Y de pronto se encuentra con las enseñanzas gnósticas y se le está diciendo que hay que solamente conformarse con el techo, el abrigo y la comida. Pues el ego va a refutar. El ego no va a querer que le van a quitar ese sueño de vivir confortablemente. Pero si las enseñanzas crísticas, gnósticas, logran capturar a ese que tiene ser, a esa que es la conciencia,
que penetran por los oídos, tocan la conciencia y lo hacen reflexionar profundamente y reevaluar lo que el ego estaba proyectando, reevaluar lo que el ego en sí mismo está viviendo, pues se tiene que tomar decisiones y para eso se necesita voluntad, amor a Dios y empezar a desarrollar con voluntad y amor a Dios la fe consciente. La fe es una virtud inherente a la conciencia que se da por la investigación, mas no por creencia ciega. Amores son razones. Amores son obras, pero no buenas razones. ¿Qué dice el dicho? ¿Quién se lo sabe? Bueno, de todas maneras, una persona que tome el camino con todas las aspiraciones del ego, pero que realmente le gustó la enseñanza gnóstica, tiene que definirse. Y si es más grande el llamado a la transformación, tendrá que hacer un super esfuerzo y empezar a darse cuenta que el amor a Dios es mayor que lo que el ego tanto quería. Él debe mirar alrededor, que todos están cortados con la misma tijera, y que todos quieren trabajar, que todos tienen miedo a la muerte, que todos tienen tanto miedo a la vida, que quieren obras son amores y no buenas razones, dice Nancy Consuelo. Que quiere asegurarse pues la pensión y un seguro de muerte, etcétera, etcétera. Esa situación pues es lo que pasa en la horizontal. Y en este caso, ese ya lo miró, que todo el mundo quiere eso, y no ha pasado nada. Todos se tienen que morir, sus casas le quedan a unos hijos a veces ingratos, que se pelean por cualquier dos fictas por ahí. No se puede llevar un peso para la tumba, ese que quedó con tantas platas, que tanto aspiró, no puede hacer nada para la tumba, ni para la próxima existencia, nada. Ese afán de tener y tener, uno lo tiene que mirar en los demás como en uno mismo. Y decir, bueno, yo voy a tener lo que tiene Juliano de tal, que es tan renombrado acá en este pueblo o en tal otro pueblo. Yo lo podría tener, pero ¿acaso de qué? ¿Para qué? Si ese personaje lo ve por ahí volteando también enfermo, o lo ve tomando cerveza o licor, no es nada importante lo que está haciendo, sino la plata. Eso es lo que yo quiero, plata, vivir cómodo. Uno tiene que mirar todo eso, reevaluarlo, reflexionarlo, no traer entero emocionalmente ni instintivamente el querer vivir con todo un poco de confort y de tener cosas. Cuando uno toma la decisión hacia el ser, empieza a caminar y empieza a ver resultados, y sobre los resultados se genera la fe consciente. Se da cuenta que cuando esté en la casa, entregado al cambio y tenga a su esposa, ella tenga a su esposa y transmuten la energía sexual, y que no tengan empleo, ninguno de los dos, que sean desempleados, se dan cuenta de que de alguna manera les llegará alimento para comer. Tendrá él la manera de ganarse cualquier peso al otro día, o ella. Sobre todo me refiero en el caso del varón. Tendrán la manera de cómo obtener para el almuerzo. Vivirán, como dicen por ahí, al día, del día. No tendrán remesa para un mes ni para 15 días, sino a lo del día. Y ahí se nos prueba nuestra entrega, se nos prueba nuestra fe, nuestro amor a Dios y la paciencia que debemos de desarrollar y la tranquilidad y la serenidad en ese momento, en esos estados, es oro importantísimo para que nuestra serpiente, nuestra divina madre,
o el Kundalini ascienda por nuestra columna vertebral, porque allí se nos está mirando nuestra fe, nuestra serenidad, nuestra paciencia, nuestra entrega, nuestro amor, nuestra fidelidad, y más aún si eso está siendo pues multiplicado por el trabajo sexual entre la pareja, que sería muy diferente que la pareja estuviera fornicando. Entonces tendrían mucho más miedo, no tendrían la misma fe, tendrían mucho más miedo, no tendrían de dónde agarrarse, estarían pensando cómo tener plata a través de negocios ilícitos, dañinos. Y entonces ahí sí es lo que pasa en este mundo. Había que mentir, había que engañar, había que robar, que pedir, ser perigüeños a los que tienen plata por allá y poner cara de necesitado y de pobrecito. Mejor dicho, había que hacer un poco de cosas y seguir fornicando para vivir. Esta es la miseria de nosotros. Pero el valor que tiene el que transmute la energía sexual de no derramar su simiente en pleno acto cuando el fuego está encendido a 100 grados entre la pareja, ese mismo valor que tiene para separarse de la esposa y él de ella de él y seguir tranquilos en la cama descansando después de haber transmutado luego como solteros, ese mismo valor es luego, digámoslo así, reconfortado por la gracia de Dios en lo que ellos necesitan para vivir. En un principio no se tendrá, digamos, toda mano llena. Apenas, como les digo, al día. Que se enfermó, saldrá para la plata para remedios llegará. Que se necesita tal cosita, apenas lo justo. No se puede empezar a hacer derroche de cosas en cosas innecesarias cuando lo más necesario es el techo, el abrigo y la comida. Habría que ser un buen administrador de la casa, de la economía de la casa, ser un buen dueño de la casa en ese sentido. Entonces, ahí sí la administración, ahí sí viene el proceso económico, sería prácticamente direccionado por el ser. Él nos daría lo que necesita y a su vez nos está probando nuestra entrega, nuestra fe en él. Entonces, para acrecentar la fe, en este camino a aquel que dude, pues yo le sugeriría que con su pareja transmute la energía sexual y empiecen a observar sus miedos, a observar su mente. Porque este camino no es para los miedosos. Este camino no son para las personas que tienen miedo a encontrar a Cristo la verdad. Porque este camino son para los que están decididos a hacer cueste lo que les cueste. Por eso este camino no lo coge todo el mundo. Por eso todo el mundo, en su mayoría, va por la horizontal donde va a visitar toda la gente. Son unos pocos los que hacen un acto de fe y de voluntad, comprenden y empiezan a trabajar porque no encuentran más que hacer sino entregar. Entonces, la fe se desarrolla a través de la vivencia de nuestros actos en forma positiva con sus resultados, investigando las cosas, comprobándolas, se va en sí mismo llenándose de fe. No es lo mismo una persona acostumbrada a la fornicación que le digan, vea, usted no derrama más su simiente porque le va a pasar esto y esto y lo otro. A una persona que realmente transmite la energía sexual y se dé cuenta cuán bien se siente en pleno acto sexual sin derramarse. Cuán bien se siente en su interior como una paz y una tranquilidad por el hecho de salir, de retirarse triunfante cuando normalmente estaba en pleno acto hasta que se derramara. Ese que siente esa paz y se ha retirado triunfante del acto, no va a cambiar eso, porque sabe que allí encuentra cada vez más
una razón de su existencia. Hay un poder que se empieza a desarrollar espiritualmente. Esa es la fe. Él empieza a creer en Dios con todas las fuerzas del alma y del corazón. Estas enseñanzas gnósticas, muchos de nosotros las ponemos por duda. Decimos, pero esas enseñanzas gnósticas, ¿a dónde conducen? Eso es como de locos, ¿esto para qué? Y entonces ese tipo de pensamientos realmente pues ciegan la poca fe que podríamos tener, porque no tenemos ojos ni oídos cuando la verdad se está diciendo a través de los libros del maestro Samael Aun Weor. El ego es el que empieza a decir, ¿esto para qué? Esto yo no vine a vivir esas cosas, eso es para locos. Entonces ahí uno le da la espalda al Cristo, a sus palabras, y se va para donde remundi todo el mundo. No tenemos fe en el Señor, no tenemos fe en la palabra, no hemos hecho mérito de vidas pasadas y en esta para que esas palabras penetren en nuestro interior, nos hagan temblar y nos digan, me decido, y que me hagan decidir a mí el camino de la autorización íntima del ser, cueste lo que me cueste, y creyendo en la palabra que estoy leyendo de los libros del maestro Samael Aun Weor, o de sus videos, o de sus audios. Era una palabra del Cristo de ayer, hoy y siempre. La verdad está dicha. Nos han llevado a conocernos, nos han llevado a confrontarnos nuestras dudas. Si seguimos por el camino horizontal o si dudamos del maestro Samael y le damos la espalda, entonces nunca vamos a tener una fe fuerte. Como digo, finalmente sobre esta pregunta que me hace mi esposa, la fe se va a multiplicar a través de la misma transmutación sexual, a través de ese valor que se tiene cada vez que se multiplica por haber sido fuerte cuando nos retiramos del acto sexual sin derramar la simiente. Cuando tenemos tanto miedo, se nos dificulta tener fe. Hay que observar mucho el miedo. ¿Por qué tener tanto miedo? Y a esas enseñanzas, ¿por qué hay que tenerles miedo? ¿Dónde está lo que de pronto produce un miedo esas enseñanzas? ¿A quién le produce miedo? No es el mismo ego, yo, si tienen miedo ante las mismas enseñanzas gnósticas de ser descubierto y muerto por el mismo trabajo de transmutación sexual. Ese es el miedo, ese es el que pide tener la fe. Estamos en la sexta virtud del Kundalini, recta manera de obrar. Nuestras actuaciones en el diario vivir deben estar ajustadas a la autoobservación psicológica. Sobre nuestras actuaciones, la forma de cómo nosotros actuamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Debemos de estar observando qué es lo que hacemos, cómo es que nosotros estamos haciendo las cosas, o sea, cuáles son nuestras obras, en qué momento estamos fallando. Estamos diciendo que una forma de la virtud del Kundalini es una manera recta de obrar. Y entonces debemos mirar dónde están las falencias de nuestra forma incorrecta de obrar. Saludamos con desdén al que vemos por encima del hombro cuando pasa por la calle, como siendo nosotros gran cosa. Esa es una manera de obrar en forma negativa. Y en la noche siguiente, pasada, hayamos disfrutado la energía sexual. Y al otro día nos levantamos y no nos importa que el vecino como que nos quiera saludar y nosotros ni le damos ninguna importancia por estar atendiendo nuestros negocios, nuestras cosas particulares, nuestra familia. Nos olvidamos de que todos somos parte del universo. Somos muy egoístas. ¿Cómo es nuestra manera de obrar? Somos capaces de nuestras obras, en nuestras formas de obrar, de hacer oficio en la casa cuando la esposa está ocupada.
o es algo solamente una cosa que ella haga todo y el varón en la casa haciendo nada. La manera de orar debe ser equilibrada, armónica, con observación, autoobservación en el diario vivir. Me sé comportar, soy dueño de mis obras en el diario vivir, soy acomedido, soy acomedida, logro estar atenta de mis quehaceres en el trabajo o en la casa, atento, logro estar en plena equilibrio emocional, psicológico, instintivo, sexual en el diario vivir. Soy exhibicionista. Es una manera de obrar incorrecta o correcta. Me gusta que me miren y para eso me he visto así o me he visto así. ¿Cómo es mi manera de obrar? ¿La hemos observado? Nos gusta tener ciertas acciones para pues, hacerle entender a los demás que todo lo sabemos nosotros, que somos más que ellos. Esa manera de obrar está siendo revisada. Revisamos nuestra manera de obrar con nuestros acompañantes en casa, cómo los tratamos, etcétera, etcétera. Eso debe estar sujeto a la autoobservación distante para que haya una recta manera de obrar por siempre. Que nuestras obras no sean algo mecánico, sino conscientes, de acuerdo a la autoobservación y al recuerdo de sí, que cada uno vaya ejercitando en su diario vivir como aprendices o iniciados. Estamos hablando a la séptima virtud, que haya amor. Es indispensable eliminar el odio, que es lo contrario al amor, para que ascienda por la columna nuestro fuego sagrado. Pues nosotros acá, yo creo que si evaluamos, decimos, yo no siento odio por nadie. Yo soy puro amor. Claro, el yo en sí mismo, pues, él nunca va a saber qué tanto odia, porque es que el yo es el mismo obstáculo para comprender que en realidad no amamos. El yo siempre va a pensar de sí mismo lo mejor, que es un deschado de amor. Pero cuando nosotros estamos en plena acción psicológica, recuerdo de sí, tenemos que mirar que somos muy egoístas, que no pensamos sino en nosotros mismos y que ciertamente no nos importa el dolor del otro o de aquel o de aquella o del perrito, del gato o de nadie. No hay amor por ese egoísmo. Ahí es un odio por aquello que en algún momento nos pueda perturbar de los demás. Ese egocentrismo, ese querernos tanto a sí mismos, ese ego que quiere todo para él, es porque en el fondo odia al amor. Es un yo robustecido. Él dice, ese egocentrismo dice, a mí no me la van a montar. Sobre mí no pasa nadie más. Aquí mando yo. Yo soy el que doy la última palabra. Siempre ese yo quiere tener la razón. Le gustan todos los debates, las polémicas. Compra cualquier pleito en cualquier lugar. Es un yo que quiere sobresalir, que no piensa sino en sí mismo. No es capaz de callar la boca porque no es un ego. Pero cuando hay amor, hay comprensión. Cuando hay comprensión, hay amor. Entonces se sabe callar. No se entra en polémicas ni en debates. A nadie quiere insultar, ni a nadie quiere, digamos, humillar con su tal sabiduría o conocimiento.
A nadie quiere humillar con su grandeza económica. A nadie quiere humillar con todos sus conocimientos, así sean gnósticos. Él siente amor por el uno y por el otro de la misma manera como Dios nos ama a nosotros. Y ese amor lo va desarrollando gradualmente. Por eso yo les decía a ustedes que día y les sugeriría a las personas que no lo han hecho que estudien, que lean los 4 evangelios de Cristo, que allí uno nota en cada palabra, en la vida de Cristo, cómo es el amor. Y en cuanto a ello que vive Cristo, cómo estamos nosotros ante el amor verdadero. ¿Qué tan lejos estamos? Si hay posibilidades de esa existencia de acercarnos a amar como amó el Señor, tratemos de comprender y saquemos para ello lo que llaman acá tiempo, para estudiar la Biblia un rato. Cojamos un capítulo, sabemos que la letra es muy pequeñita y que produce inmediatamente sueño y bostezo, porque es la misma pereza, porque él es el mismo odio a la enseñanza de Cristo, es la misma mala voluntad a la enseñanza de Cristo. Entonces uno empieza a bosteciar y no, qué pereza. No hay amor por las enseñanzas de Cristo. No es sino nuestro egocentrismo el que quiere siempre estar diciendo, yo solo, así como usted, yo me puedo abastecer por mí mismo, yo no necesito de eso, yo no tengo tiempo de eso, yo me tengo muy ocupado, muy ocupada. Estas son sacan 1000 razones y se la damos como Pilatos, para no permitir que el amor fluya, sino que está su yo. Es un odio al amor, no ama al amor. ¿Cómo el odio va a poder amar, sino que el odio es todo lo contrario? Ese egocentrismo fácilmente, con su odio, rechaza todo lo que es divino. Hay que estar muy atentos de eso, porque en la transformación sexual se requiere que haya verdadero amor, que estemos dispuestos a ser mansos de corazón. Estamos llegando a la octava virtud del Kundalini, que haya paz. Solo aquel que libera el ego animal o paz del corazón tranquilo. Y así es. El yo psicológico es el perturbador. Es una energía macabra que persiste con una vocecita tras de otra en la mente. Y nosotros, pues, pareciera que eso es lo que hay que vivir. Cuando nos damos cuenta a través de las enseñanzas gnósticas, que eso se llama ego, yo pluralizado, cuando nos damos cuenta que eso es el yo, lo empezamos a estudiar, a observarlo y luego a comprenderlo para eliminarlo con la transmutación sexual. Y así encontraremos la paz interior. Muerto el ego en todas sus manifestaciones, queda la santa paz. Queda un hombre o una mujer de paz. Y eso es lo que todos buscamos, paz. La ansiedad que vive la humanidad hoy en día, la ansiedad que todos vivimos, es producto del yo psicológico y que ha puesto en una carrera afanosa digamos, la oscuridad que hay, que dirige, que manda estas naciones, estos pueblos, para obtener dinero, comodidades, plata. Les dan una salud deprimente, una mala atención. O sea, es un control, pero terrible. Y la humanidad, ansiosa de dinero, ansiosa de salud, ansiosa de tener plata, casa, carro, se olvidó de Dios. Por eso es importante que estemos mirando el sistema y no nos dejemos atrapar del sistema social o económico. No nos dejemos atrapar y observemos, cuestionemos.
¿Y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros no podemos buscar a Dios queriendo la plata, por la comodidad o el lujo. Dios no tiene nada que ver con esas cosas del mundo. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, Él nos da para que estemos en este mundo. Pero no confiamos en Él. Entonces, al morir el ego, el yo psicológico, quedamos en santa paz. Quedamos libres. Y esa es la virtud que nos da el Kundalini. Cuando somos fieles, cuando trabajamos con la muerte del yo, cuando tenemos buena comprensión, cuando desarrollamos la voluntad creadora, cuando hacemos buen uso del verbo, cuando desarrollamos el recto pensar y que, como les decía, que la forma más elevada de pensar es no pensar, que tenemos la capacidad de ganarnos bien la vida, eso es una virtud del Kundalini. Que tenemos la capacidad de hacer buenas obras o orar bien, es una buena virtud del Kundalini. Y que desarrollamos el amor en nosotros y la paz, son las virtudes del Kundalini, de nuestra Divina Madre. En todo caso, pues quería decirles este tema hoy para seguir con lo que hablamos la clase pasada sobre la Virgen Madre de los crucificados. Ya nosotros, ¿cómo estamos ante el proceso con ella? Esto es lo que acabamos de decir. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cómo deben de ser nuestra forma de pensar, sentir y actuar, nuestras acciones, etcétera, etcétera? Ahora, pues con lo que les he dicho, ustedes tendrán algunas preguntas. Los escuchamos. ¿Qué preguntas tienen? Hermano, una preguntita. Las 8 virtudes del Kundalini, pues sí, fluyen en la Santa Cruz, en la unión de varón y hembra. Y para aquellos que no tenemos compañera o esposa, pues, ¿cómo nos toca allí? Muchas gracias. Bueno, sí, está bien. Ya está el conocimiento de la enseñanza gnóstica, en este caso en su persona Orleans. Ya está, hay conocimiento y hay alguna práctica que has logrado tener. Estás haciendo méritos para que en algún instante la divinidad te dé tu compañero. Pero si no hay méritos, pues si no hay trabajo, pues queda difícil encontrar a alguien que aporte lo que necesitas para continuar desarrollando las 8 virtudes de Kundalini. Como solteros se desarrolla una gran parte, hasta cierto punto, de las 8 virtudes de Kundalini a través de la transmutación sexual como solteros. Pero se potencializa todo con casados. Totalmente se potencializa y se desarrolla totalmente como casados estas 8 virtudes de Kundalini. Ya pues que transmutación sexual como soltero está muy bien. Pranayamas egipcios, tú ya lo sabes. Y desarrollar las prácticas, las runas, que en el caso tuyo ya lo sabes. Nuestros amigos de primeras cámaras, en este caso, no las hemos estudiado todavía. Las diferentes prácticas que tú ya conoces, en tu pregunta particular, seguirles haciendo. No perder la fe de la compañera, aunque sé que no tienes ansiedad por ello, pero no perder la fe. No perder, o sea, tener paciencia y serenidad, porque en algún instante ha de llegar la que tú necesitas para continuar tu trabajo espiritual. Dios te la dará. En todo caso, Francisco de Asís hizo votos de castidad, es decir, no tomó mujer, y hizo voto de pobreza, y vivió una vida devocional y desarrolló mucho el amor en él.
mucho la devoción. Este llamado santo, este místico, nos da una enseñanza como para tu pregunta. Claro, él había desarrollado, había tenido méritos como para la existencia que tuvo, como Francisco de Asís, pero era un hombre de fe y entrega a Dios. O sea que no tenía tanto miedo, no le importó el qué dirán. Se soltó y se entregó, independientemente si la gente se burlaba o no, él lo hizo. Y esos fueron sus resultados. El miedo es muchas veces el gran obstáculo, por no decir siempre es el obstáculo, de que nosotros no nos entreguemos a Dios. Es decir, cualquiera que se lo propusiera podría ser un verdadero mártir o santo, verdadero. Pero tendría que dejar sus miedos, tener mucha voluntad. Así se desarrolló la comprensión. Y estamos hablando de personas solteras en este caso, y sabemos que además ha habido más de un santo. Por ejemplo, este gran yogi llamado Yogananda hizo grandes trabajos de meditación, dio éxtasis, samadhi, dio grandes conferencias, tuvo mucha vivencia, una gran... Ahora, pues a nosotros con esas enseñanzas gnósticas es el matrimonio perfecto lo que nos enseña, varón y hembra. Entonces, no recomendamos a nadie la acepción sexual, a nadie se la recomendamos. Pudiendo tener esposa o ella esposo, no recomendamos que se queden solas. Recomendamos que tengan su compañera para que sus procesos de ascenso del Kundalini logren desarrollarse y se desarrollen las 8 virtudes del Kundalini. Eso es lo que recomendamos aquí. Pero mientras que no haya esposa para el varón o para ella no hay varón, entonces prepararse mientras que llega para hacer méritos y no perder la fe de que ella va a llegar a trabajar. ¿Hay alguna otra pregunta para ti? Bueno, entonces voy a preguntarles a ustedes. Yo creo que pues considero que ese silencio quiere decir que ya lo han comprendido, entonces queda más fácil. Ustedes me responden a mí entonces lo que les voy a preguntar. Para Yaliana, te quería preguntar, Yaliana, sobre esas 8 virtudes. En realidad, ¿tú sientes la disposición llena de fe de realizar este tipo de entrega en tu vida, por en tu cuerpo que te dio tu Dios, para autorizarte y que tu divina madre, una Kundalini, tenga ascensión por tu columna vertebral y te ayuda a despertar esas virtudes? ¿Estarías dispuesta a este tipo de trabajo? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún temor? ¿No has comprendido lo que hemos dicho? Cuéntanos. Bueno, Nugo, pues sí, yo he entendido bien todo lo que has explicado, aunque yo sé que no es fácil, porque en la vida diaria pues uno enfrenta muchas cosas que tiene que ir como autoobservando pues para ir cambiando y no es fácil. Pero pues sí, en la lucha pues ahí sí estaría dispuesta a ir comprendiendo muchas cosas, cambiando. Bueno, o entonces, por ejemplo, si en tu vida pues estaba atrasada, hasta ahora tiempitos atrás, estaba atrasada de vivir una vida de pronto por horizontal, con esas enseñanzas consideras que hay un cambio y que realmente te diriges a caminar por la vertical a ser, cueste lo que te cueste, o tienes temor, hay dudas para ello? No, pues, ¿qué le digo? O sea, yo sí que quiero caminar por la vertical,
pero a veces, o sea, en el actuar de uno como que dice como que, ay, no, ¿cómo lo hago? Porque empezando por aquí mismo, por la casa, yo veo circunstancias en donde uno a veces como que no, uy, no. O sea, no soporta ciertas cosas, pero pues es un trabajo que hay que ir mejorando, ¿no? Entiendo. Lo que pasa es que ir por la vertical requiere hacer sacrificios. Es decir, sacrificar lo que nos ha sacrificado a nosotros, al yo psicológico. Entonces, si por tu cuadro existen, hay algunos eventos por algunas personas no son acordes a lo que en tu interior si se pensara que debería de ser, obviamente viene una contradicción, viene una reacción ante eso, un malestar. Eso es lo que tú debes de observar, ese malestar, más no lo que sucede en la calle. Lo que sucede en la calle es el gimnasio que tú necesitas para que conozcas esos malestares que te dan. Y así conociéndolos, trasciendes a través de la acción y vas detectando algunos defectos que están tras de esos malestares, de esas reacciones. Y es la forma como tú puedes ir por la vertical. Cuando tú dices que llegas a un punto donde revienta, que como que no aguanta, pero quiere ir por la vertical, porque considero que le falta más autoobservación, más de sí, por lo tanto, como ese sentir amoroso a Dios para reconocer nuestras falencias. Dios es la verdad, Dios es el amor, y cuando lo amamos, Él nos va a decir en qué momento estamos fallando, sin golpe de pecho, sino con serenidad, mirar nuestras fallas ante los sucesos que muchas veces quedamos por ahí, digamos, confundidos o que hemos relacionado mal en la calle o en cualquier lugar. Entonces, Él nos ayuda con su amor, para amarlo a Él, a decir, a reconocer nuestras fallas. Es decir, nuestro poquito de amor a Dios agradece lo que Él nos da cuando en pleno acto, en pleno momento decimos, aquí estoy sintiéndome maluco. ¿Qué es eso que está tan maluco de mí porque fulano hizo o no hizo tal cosa? Y entonces, eso que está dentro de mí, ¿qué es que no lo soporto, no aguanto este malestar? ¿Cómo puede estar este malestar aquí en mi pecho, en mi estómago? ¿Quién es este que me hace sufrir y no soy yo? Padre mío, te suplico, me ayudes a comprender esto, a verlo. Madre Santísima, ayúdame a comprender a este que está dentro de mí, sintiendo, pensando y haciéndome pasar un mal rato. ¿Qué es esto? Arrodilladita haces la oración y tu madre con su gran amor te llevará a comprender que son tus yoes, que es un defecto de la impaciencia, por decir algo que se siente muy justo, muy bueno, muy puesto, y que alguien por allá hizo tal cosa, y que ese yo no le gustó, entonces lo juzgó, lo sentenció y lo señaló, y esa ira, esa soberbia, ese malestar allí, pues está perturbado. Y entonces no contento con haberle reaccionado, le dice a otra persona, no, pero es que ese señor, esa señora hizo esto y lo otro, y llega el cuento como que desahogando su ira con otras personas, contando la historia. Y allí es cuando hay que observar el yo, no después, sino en el momento. Para eso es amor a Dios. Entonces, uno dice, pero ¿para qué yo le cuento más a estas personas lo que le pasó? Eso esa señora sí, no yo con enojarme. Entonces, ahí viene la autorreflexión íntima, porque hay una autoobservación amorosa, hay un interés por conocerse y por transformarse. ¿Cómo es posible que yo siga reaccionando lo mismo con esas enseñanzas gnósticas a como cuando no las tenía? ¿Por qué? ¿Cómo estoy dormido y sin fuerzas? ¿Cómo hago para tener más fuerzas, para poder transformarme? ¿Cómo
puedo sentir tantas ganas de transformarme? ¿Cómo es sentir uno intensos anhelos de transformarse? ¿De dónde va a surgir eso? Como lo que tuvo Francisco de Asís o Jesús. ¿Cómo no anhelar sentir esos intensos anhelos de transformarse como lo hicieron ellos? ¿Por qué yo no los puedo sentir? ¿Qué es lo que me falta para sentir un intenso anhelo de transformarme? Y que esas cositas tan absurdas que me pasan en la vida cotidiana, pues no sean malestares en mi vida, sino que yo pueda observar los yoes que se molestan ante los eventos cotidianos. Entonces, en esas peticiones, en esas reflexiones, hay luz, está clarificando, porque hay objetividad en tu cuestionamiento, en tu análisis, de lo que tú estás pensando, con lo que estás haciendo y las enseñanzas gnósticas. Y entonces estás diciendo cómo fortalecer mi gran anhelo de autoobservar. Entonces, ahí es cuando el maestro nos habla de hacer un ayuno de 3 días, de 2 días, de meditar para calmar la mente, porque hay mucha bulla en la mente, por todas reacciones, y está con ansiedad y con neurastenia todo el tiempo. Lo digo por todos nosotros, no por ti, Yaliana, sino por todos los que estamos viendo este video. Entonces, un ayuno, oración, un recogimiento espiritual, una meditación profunda, un interés por el ser, música clásica. Y así se incrementa un sentir. Hay que trabajar sobre la pereza. La pereza no quiere que nosotros hagamos nada, que no nos motivemos por el ser. La pereza es tan pesada, esa inercia, que con cualquier práctica todos nos quedamos dormidos. La pereza es tan pesada que no quiere desacomodarse de donde está también acomodado para hacer determinada labor espiritual. Quiere es dormir y dormir la pereza. Entonces, cuando nosotros sacrificamos la pereza y hacemos todo lo contrario a lo que ella nos está impidiendo hacer, pues le estamos quitándole el poder a ella. Y si detrás de eso lo que estamos haciendo es orar a Dios, entonces estamos aumentando nuestra voluntad sobre la pereza, nuestro amor y la comprensión. Y cuando vengan esos pequeños problemillas tontos de la calle o de allí o de ya no nos van a perturbar de la misma manera como nos perturbaban antes. ¿Me han comprendido? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ¿hay preguntas? Buenas noches, don Hugo. Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Cómo está, hermano? Cuéntame. Pregunte. Tengo una duda. Por ejemplo, yo veo mis defectos como reflejo en otra persona veo mis defectos, ¿ya? Como dijo, y hay algo que me molesta de una persona, ¿ya? ¿Cómo eliminar? Porque yo lo sé, yo lo conozco y yo sé qué es lo que me molesta, pero ¿cómo hago para eliminar todo lo que me molesta de esa persona? Bueno, primero que todo, identificar al yo psicológico. ¿Cuál es? Y solamente el yo psicológico se puede identificar a través de la autoobservación y el recuerdo de sí. Una cosa es decir, ese es tal yo, entonces lo rotuló, y eso es como un entendimiento intelectual del proceso psicológico. Pero eso no quiere decir de que lo ha comprendido interiormente profundamente. Ahora, usted tiene el entendimiento de que lo que usted ve en otra persona, usted también lo tiene. O sea, que lo que usted ve en otra persona es un reflejo de lo que usted es por dentro también. Y como usted lo que está viendo en el otro, usted lo tiene, entonces yo voy a eliminar lo que tengo yo para no seguirlo viendo en los demás. Eso es un análisis que parece lógico. Pero de ahí, al hacerlo, lo que tú preguntas, ¿cómo hago para eliminar el yo? Primero, interés de transformarse. Amor a Dios. Sin amor a Dios no hay interés por nada. Porque el interés de la mente puede ser fugaz, pasajero.
un yo de esos buenos que quieren ser santos y iluminados, dicen, yo quiero eliminar los yoes, como dice acá nuestro amigo Hugo, tú vas a eliminar los yoes y chévere esto. Pero cuando lo hace la conciencia ama al Señor, a Cristo, ama a la gran conciencia. Y por ese amor los lleva a uno a la oración, los lleva a uno a sacrificar defectos, manías, costumbres, errores. Por ese amor se hacen muchas cosas para transformarse. Entonces, cuando está ese interés por Dios, ese amor por Dios, se empieza a desarrollar la comprensión, la voluntad y así mismo la autoobservación y el recuerdo de sí. Un interés. Cuando está ese proceso y usted ya conoce que lo que vive en el otro, usted lo tiene, como es algo que usted lo sabe intelectualmente, lo va a llevar a la práctica. Y si yo estoy criticando mucho a ese tipo, lo estoy viendo cómo ese tipo es tan soberbio, que es un ejemplo, ¿no? No lo voy a tomar personal, que estoy viendo cómo ese personaje siempre quiere tener la razón. Y él no da el brazo a torcer. Es lo que él diga. Como tú estás viendo en ese y como tú estás viendo en ese, eso y te molesta y lo puedes criticar, es porque tú también lo tienes. Entonces dice, ah, ese que tiene, él tiene eso, yo también lo tengo. Ahora, ¿cómo lo vas a identificar tú? Ya tienes que apartarte de lo que ves en él. ¿Cómo es que tú lo tienes? Y para eso la meditación. Hacer un análisis retrospectivo, buscando con la orientación de tu Divina Madre, comprender, ver las escenas similares a las que tú vistes de aquel sujeto con ese defecto, en la que tú también participas permanentemente o intermitentemente en tu rol de trabajo, de estudio, familiar, y ahí vas a ver en tu comprensión, en tu meditación, las escenas donde tú, tal cual, esos yoes se han manifestado. Y vas a ver que se siente una sobradez, se siente un cierto poder, una satisfacción de dejar a todo el mundo callado, se siente una satisfacción de saber más que los demás. Y también se siente una rabia, es otro defecto, de que alguien me contradiga, que pues entonces también tiene la razón. Eso lo tienes que identificar tú. Yo aquí te lo puedo decir, sin embargo, tú no lo estás comprendiendo. Tú no puedes llegar ahorita a la casa y decir, ah, Hugo ya me dijo que es la ira y que es la prepotencia. Madre divina, maestro Joes. Y ya, no. Estaríamos hablando de un entendimiento intelectual, de un análisis que estamos haciendo aquí, pero ya de allí a que tú lleves a tu vivencia, a tu práctica, a través de la autoobservación, el interés de querer transformar esos yoes, eliminándolos, para que surja de ti la paciencia, la humildad y el amor, ya requiere autoobservación permanente, meditación, autorreflexión, autoanálisis de lo que es ese comportamiento de los diferentes estadios de tu vida, en el trabajo, en el estudio, en la casa, con los amigos, con las amigas, etcétera. ¿Cómo es ese yo? Lo tienes que mirar y lo llevas desde la infancia hasta cuando estudiabas con los chiquillos, ¿cómo eras tú? Y ves el yo totalmente que te ha marcado hasta estos días. Y ya cansado de tener ese yo, pero yo este yo para qué me sirve, me impide sentir la presencia de Dios, me impide sentir paz. Es más, a los demás les molesta lo que yo hago. ¿Cómo es que yo puedo ser para los demás una carga tan maluca? Si yo que está allá, a todos los demás los hace sentir tan incómodo. Así mismo yo, con estos defectos, también hago sentir mal a mi esposa, a mis amigos, a mis hermanos, a toda la familia. ¿Para qué esté yo entonces? Entonces, ahí tú estás comprendiendo y estás llegando al hastío de eso que tú has cargado y has creado en tu mente. A tal punto que arrodillado implorarás a tu divina madre perdón por haber criado semejante yo tan absurdo, que tuvo de pronto existencia, porque ves que en alguna remota existencia por allá y que todas las existencias ha venido dando lora hasta que ahorita lo pillaste.
y que ya pillado lo estás encontrando en los primeros niveles de la mente, porque son 49 niveles, y lo estás encontrando en uno de esos niveles, y eso te va a apasionar. Dice, pero ¿cómo esto está aquí? Ya lo detecté, ahora sí. Madre mía, te imploro, me ayuda a eliminar este defecto. Mátalo, destrúyelo, no lo quiero más en mi interior. Conviértelo en polvo, que no exista más, te lo imploro, madre mía. Pero hay que arrepentirse primero. Allí arrodillado, madre mía, te imploro, me perdones por haber creado esta energía tan negativa que controla mi mente, mis instintos, mi verbo, me hace decir y hacer cosas a los demás, me hace abrir los ojos a los demás, me hace humillar a los demás. ¿Qué es esto, madre? Qué pena, qué vergüenza. Y arrepentido le pides perdón y luego le pides que le mate eso. Como ve que tú lo comprendiste y estás arrepentido y que no lo vas a hacer más, te elimina en determinado nivel. Claro, cuando yo te está eliminado, inmediatamente tú no te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta cuando los hechos normalmente en los cuales tú siempre reaccionas de esa manera, ya no reaccionas. Y estás sin eso. Dice, y cuando menos piensa, caes en cuenta, yo aquí siempre, aquí entraba como reacción y ya no está. Pero inmediatamente es seguir respirando, porque si se pone a darle mucha vuelta a eso, vuelve el yo. Porque el yo es un manojo bien grueso y está en diferentes niveles, y entonces te van a venir otra vez las reminiscencias de esos yoes. Entonces, como hay otros niveles, seguirás atento, porque esos yoes van a venir más sutiles. El mismo yo va a estar más sutil en otros momentos de tu vida, donde vas a volver a tener comportamientos similares, pero no con la misma intensidad burda con que se manifestaban y que eliminaste. Y así sucesivamente hasta que lo elimines en los 49 niveles de la mente a ese yo. Estamos hablando de un solo yo. Y que en cada evento, cada momento, en cada de esas reacciones, no se manifiesta un solo yo. Siempre están acompañados de otros 2 o 3 yoes más que hay que estudiar. Y a todos hay preguntas. Pues, ¿y allí qué relación tiene las antipatías médicas que habla el maestro? bueno, pues esa antipatía se da por el yo psicológico. Es lo mismo que me está diciendo aquí ahora. Un yo que tengo aquí, en mi interior, realmente vio a otro fulano por primera vez y le cayó gordo, le cayó mal, no lo puedo ni ver, me molesta. Es más, yo digo, ¿quién es ese personaje que llegó ahí? Me cayó mal. No, pues que ese es fulanito o fulanita. ¿Y de dónde es? No, pues que de tal parte. Yo no conocía, uy, no, me cae mal, con solo verlo. Empatía, mecánica, no hay razón, nunca lo he tratado y ya hay un yo chocando contra eso. A ustedes les ha pasado más de una vez, me imagino yo. Y se hace ideas uno de la gente sin haberlas tratado. Entonces, esa antipatía mecánica es porque uno de mis tantos yoes vio, como no estoy consciente, no estoy en observación, no estoy atento en mí mismo, un yo se manifestó y vio a otra persona por allí, cruzada de piernas, muy sobrado, con un cigarrillo, un tabaco o un aguardiente, o hablando muy cariñosamente con determinada mujer por allí. Y algunas más formas como él habla, como él expresa, como mueve las manos, como él sonríe, inmediatamente se sintió contra eso un rechazo, porque ese yo que rechazó a ese está muy vivo dentro de mí, pero solamente que no se manifiesta como se manifestó en ese. Lo tengo, de pronto está como allá guardado, muy oculto, sin poderse manifestar porque estoy haciendo un trabajo de transformación. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué me cayó mal fulano? Porque se sienta así, porque de pronto es el Pantenorio y que todas las mujeres lo miran a él con muchas ganas y a mí ya no me mira nadie. Entonces, por eso está mal este yo, y entonces me pongo a estudiar porque es antipatía y el tipo me cae mal. Me cae mal. No lo puedo ver porque es una envidia, es un yo que envidia a ese otro. Y ahí me pongo a ver que tengo un Pantenorio acá dentro de mí,
que está mirando ese otro Juan Cirilo de allá, ese sí está de conquistador, el cargo quieto porque como estoy en una transformación, entonces y si envidia, y si puede hablar mal de eso, etcétera, etcétera. Ese es el proceso de la empatía mecánica que nos da a muchos de nosotros por no estar en la autoobservación ni en la muerte de Dios. ¿Ahora le quedó claro o no? Sí, don Hugo, sí, me quedó claro. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar las 8 virtudes del Kundalini? Para esto se necesita y seriamente, y es con nuestra adorable madre. Vamos a sacrificar manías, costumbres, formas de hablar, formas de pensar, formas de actuar. Vamos a sacrificar nuestro odio, nuestro egoísmo. Vamos a crear voluntad consciente. Vamos a crear y a desarrollar la comprensión creadora de nuestra divina madre. Nos espera un gran trabajo para realizar, pero que no sea un programa, sino un hacer de la conciencia de instante en instante para poder hacer méritos y que nuestra divina madre suba por nuestra canal medular, ayudándonos a despertar la conciencia. Bueno, mis estimados amigos, muy agradecido con su paciencia. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo viernes. Paz y bendición.